Fíjate, Santi, hay contraste. Estaremos muy atentos. Hoy vienes con tu dossier sobre alimentación, que eso sí que da miedo, es lo que más miedo da del programa. Pero hay contraste entre lo que vamos a contar, arqueología pura y misterio, y misterios en el ámbito digital. El viaje ya está ahí. Nos marchamos para ver los ojos y los colmillos de unos dioses sin nombre, de unos dioses que, según algunas cronologías, se erigieron en cierto lugar de Colombia por algo, un lugar de muerte y de resurrección en el siglo 33 antes de Cristo. No es fácil llegar a este punto, a este enclave mágico, Javier. No está en las rutas turísticas habituales. De hecho, para llegar a ese lugar yo tuve que tomar un avión en Bogotá hasta la ciudad de Neiva, y de allí, más o menos en el sur de Colombia, tomar un automóvil que me dejara a 194 kilómetros de la capital del estado del Huila, en un viaje que duró 5 horas. Allí los tiempos no se miden por kilómetros como en la vieja Europa, sino que se miden por las horas que uno tarda, porque las carreteras muchas veces son impracticables. Colombia ha pasado por una época, por un invierno terrible, lleno de inundaciones. Parte de su infraestructura viaria se ha visto seriamente afectada, y eso hace que los desplazamientos en el interior del país sean complejos. Por si fuera ¿Lugar poco, peligroso, Javier? Sí, por si fuera poco, estaba siempre un poco la presencia del miedo. Quizá es el miedo que tenemos los occidentales cuando vamos a un sitio que pensamos que no pertenece a Europa, que no es 100% seguro, pero es un lugar donde hasta hace no mucho tiempo eran frecuentes los disparos contra vehículos, incluso contra vehículos aéreos, por parte de narcotraficantes especialmente vinculados al cultivo de la marihuana. Así que, en fin, viajaba efectivamente a un lugar lleno de misterios y lleno de pequeños peligros. Estamos viéndolo, porque la magia de la radio es que nos permite ver con la fantasía y la imaginación. Carreteras quebradas, barranqueras, selva. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a una zona alta, a 1.700 metros de altura, mucho más alta que Neiva. Es un lugar de clima templado. Prácticamente en las casas de toda esa región no se necesitan ventanas con cristales. Muchas de ellas no tienen este tipo de elementos, porque la temperatura es constante a lo largo del año, y por lo tanto uno puede hacer una vida pues casi idílica, ¿no? Mucha fruta, muchas zonas verdes. Son lugares de muchos barrancos. Hay en la zona a la que me dirijo 5 volcanes alrededor que dejan sentir su magnética presencia, porque trazan perfiles en el horizonte que son inconfundibles y que de alguna manera también son amenazantes, aunque llevan siglos dormidos. Y es justo en las estribaciones de esos volcanes, en medio de barrancos muy profundos por donde transcurren los afluentes del río Magdalena, que es el gran río de toda esa región, que nace justo en esa zona de San Agustín, donde nos vamos a encontrar cara a cara, de bruces, con el misterio. Y el misterio tiene un número, una cifra que de por sí ya es impactante: 360 estatuas en medio de la nada, que observan a cualquier caminante que se adentre en un parque arqueológico de 78 hectáreas de superficie, es decir, enorme. Observan con sus ojos penetrantes, pero sobre todo con sus afilados colmillos. Y nadie sabe exactamente a quién pertenecieron, porque no hay escritura sobre ese pueblo. Los llamamos la cultura de San Agustín porque fueron monjes agustinos los primeros que llegaron a esa zona, pero evidentemente no tenían ese nombre. Ignoramos sus nombres originales. Lo ignoramos casi todo, hasta la edad en la que aparecieron. Un lugar diferente, un lugar de culto, un lugar antediluviano, casi en las crónicas americanas, porque ahora se discute mucho en torno a cuál es la cultura más vieja del continente hermano. Hasta hace bien poco se ha hablado de la cultura Valdivia, investigaciones en la zona de Caral, en Perú, y además de una forma muy dramática, que tiene que ver quizá con esto, descubren piedra a piedra, guijarro a guijarro oscuro sobre la arena, la cara de un sacrificado, la cara gigante de un sacrificado. El geóglifo de Caral o chupacigarro es un hombre que parece que tiene la melena llena de sangre, o le está cayendo sangre, y la boca está abierta, unas fauces prácticamente, en un quejido terrible. Piensan que hace 5.500 años se instauró esta cultura.
pero en Colombia se encuentra este escollo. Algunos hablan de siglo 33 antes de Cristo. Y claro, ¿qué son, Javier? Primero, hagamos un retrato. Tamaño. ¿Son hombres? ¿Son animales? ¿Son demonios? ¿Son vampiros? Hasta hace poco se pensaba que eran estatuas de dioses, pero con el correr de estos últimos años y con las nuevas investigaciones arqueológicas y los nuevos métodos de trabajo, han ido arrinconando la idea de que se trataba exclusivamente de divinidades y han, digamos, establecido como varias categorías. Hay hombres, hay chamanes, de hecho se han identificado algunos de los penachos o de las diademas que tienen estas estatuas extrañas, se han identificado con las diademas de plumas que todavía hoy algunas tribus autóctonas usan en algunas de sus ceremonias. Cuando tú llegas ante la primera figura hombre-animal de San Agustín... La primera es impactante. ¿Qué tamaño tiene? Descríbela, por favor, que la veamos. Está enfrente de ti. ¿Qué sientes? Es un lugar que se llama Mesita A. Mesita se refiere a unas estructuras muy parecidas a los menires y los dólmenes que nosotros vemos aquí en Europa, bajo los cuales se encuentran algunas de estas figuras de las que ahora hablaremos. De hecho, choca inmediatamente a los ojos de un europeo esa extraordinaria similitud en la disposición de las piedras. Si las encontráramos en Francia, nadie dudaría que se trata de estructuras megalíticas de 6.000, 7.000 años de antigüedad, pero allí nos estamos enfrentando a lo mismo, pero a 10.000 kilómetros de distancia. Pero lo más llamativo es que antes de entrar en la que se llama Mesita A, que sería el primer dolmen que uno se encontraría, bajo el cual hay unas estatuas muy interesantes, me encuentro con un guardián. Es un guardián de roca, es roca volcánica, gris, de unos 2,5 metros de alzada, de una corpulencia sobrenatural, parece que es 3 veces el ancho de un ser humano convencional, con ojos rasgados hacia los costados, unas fauces feroces y unos colmillos que se le salen por completo de la boca, que mira con ferocidad al visitante, que me mira con ira, ¿no? Y que está como sujetándose una barriga prominente. Hay muchos que dudan todavía hoy si se trata de una mujer y que esa barriga prominente sea la barriga de una embarazada, o si se trata simplemente de un guerrero que está en actitud, digamos, de protección. Pensaban hasta hace poco que era un dios, como te digo, pero ahora muchos empiezan a cambiar la idea. Piensan que se trata de un brujo, de un chamán, de alguien que después de haber ingerido algún tipo de sustancia psicotrópica ha adquirido las características de una fiera de la selva. Existe en las culturas más primitivas de toda la humanidad el retrato del chamán que deja de ser un ser humano convencional y que se convierte poco a poco en una alimaña, una fiera, y es un híbrido. Hay muchas teorías en los viejos pueblos de todas las culturas humanas sobre por qué esas fusiones, esos hombres que no acaban de ser hombres y que tienen fiereza monstruosa. Claro, estamos caminando, gracias a Javier Sierra, todos muy atentos, amigos, de verdad, porque es un viaje no muy conocido y excepcional. Y lo primero que encontramos es el guardián, como pasa muchas veces en las cuevas de la prehistoria y en muchos monumentos de la antigüedad. Ese guardián, por lo tanto, al individuo que hace 5.000 años entraba en aquel lugar de culto, ya le ponían una tesitura, ya no podías ir tranquilo. Es uno de las pocas figuras, esa del guardián, la primera que te encuentras y que antecede al paso de la llamada Mesita A, es una de las pocas figuras que siempre se cree que ha estado desenterrada. Era como una señal de advertencia de que estabas entrando en un territorio sagrado. De hecho, la preocupación, digamos, arqueológica de preservar y estudiar esas figuras es muy reciente. Es a partir de 1912 cuando se hacen los primeros inventarios, los primeros mapas más o menos completos de la región, pero se dan cuenta de una cosa, que la mayoría de las estatuas que nos vamos a encontrar a partir de ese punto estuvieron originalmente todas ellas enterradas, bajo tierra. Eran estatuas guardianes pensados para la ultratumba, para el más allá, no pensados para el mundo de los vivos. Solo unos pocos estaban emergidos. Ahora bien, Iker, los que estaban en la superficie eran verdaderamente impresionantes, porque unos metros más allá, pasada la Mesita A,
flanqueada la primera colina y dejado atrás el sendero inicial que uno recorre cuando entra en ese parque arqueológico, se encuentra con otra zona que es la llamada Mesita B, y cerca de la Mesita B una figura, un monolito enorme de casi 5 metros de alzada, que recibió en su época, a principios del siglo XX, el nombre de El Obispo. El obispo es un personaje colosal, tremendo, que sujeta entre los brazos un niño al que parece que va a partir por la mitad, como si lo quisiera despedazar. Pero cuando uno se fija mejor y observa los ojos redondos de ese obispo, entre comillas, las fauces feroces de ese obispo, se da cuenta de que justo por debajo del niño, invertido, con la cabeza clavada en el suelo, hay otra figura. Es una figura de vientre femenino, de vientre plano, que está como expulsando el niño que está recogiendo el obispo. El obispo es un partero, es alguien que está en el momento de atender el alumbramiento de una nueva criatura que él saca del vientre de la madre en esa especie de estado extraño, de estado alterado, que es lo que los arqueólogos creen que pudo haber ocurrido en el periodo en el que se construyeron esas estatuas. Porque, y he aquí lo interesante, Iker, parece que en el momento en el que se construyeron todas estas estatuas, que es el periodo que los arqueólogos llaman el periodo clásico, entre más o menos el siglo II antes de Cristo y el siglo IX de nuestra era, es el periodo en el que comienza ese pueblo, del que desconocemos muchas cosas, comienza a ingerir polvo de coca, como si ellos estuvieran utilizando algún tipo de psicotrópico para crear una nueva religión, un nuevo santuario, y hicieran las grandes cosas de la vida, que es atender a los moribundos o recibir una nueva criatura en la comunidad, bajo ese estado extraño de embriaguez. Por lo tanto, ya tenemos el retrato de un lugar de culto donde vida y muerte se mezclan. Esculturas enterradas, como en tantos otros templos de la humanidad. Y ahora ha habido noticias sobre algunos que conocemos bien, los primeros templos o el primer templo de la humanidad, los más extraños que existen, donde parece que estas fuerzas confluyen, fueron enterrados por los propios habitantes o participantes religiosos. Llegó siempre una fecha del fin del mundo para estas culturas, que enterraron y dejaron todo al olvido como un gran secreto. También se cumple aquí. Eso es otra de las claves que se encuentra en ese lugar. En un momento determinado, aquel paraje parece que se abandonó. Tuvo una expansión importante, porque ahora los modernos arqueólogos, los que están excavando en ese parque de 78 hectáreas, se están encontrando con restos de casas. Yo estuve visitando algunos de los lugares donde se estaba excavando en estos momentos, de construcciones que acogieron en su momento a miles de personas. Es muy difícil todavía calibrar en esa región todavía, en fin, salvaje, cuál fue la expansión exacta de todas las viviendas de la zona, pero lo que tienen, por cierto, los arqueólogos es que fue un lugar sagrado, muy sagrado, como un lugar de peregrinación, un foco de atracción probablemente para muchas culturas de la zona, que lo consideraban extraordinariamente santo, pero también un lugar de viviendas. Y fíjate, Francisco Romano, que es el arqueólogo responsable de las excavaciones en ese lugar, que lleva 17 años trabajando en la zona del Alto Magdalena y que me acompañó a muchos de estos recovecos, se mostraba también muy atónito, muy perplejo sobre cómo el uso o el consumo de la hoja de coca y de los efectos que podría producir en la conciencia de esa gente pudo haber cambiado el curso de esa civilización. Si te parece, le escuchamos. Ahora escucha. Lo que estamos escuchando son las típicas pruebas de eco que hemos hecho en otros puntos de América en alguna ocasión. Me da la impresión. Exacto. Es una especie de duende de la radio. Cusco, recuerdo haberlo hecho, ¿verdad? Exacto. Bueno, esto se nos ha colado porque pertenece en realidad a un lugar que está a unos miles de kilómetros de allí, pero del que también seguramente hablaremos acá, que es Monte Albán. En ese patio de 200 metros de largo por 300 de ancho, resuena así el eco. En fin. Facultades de la piedra del sonido que tienen todos estos templos, que guardan una sinfonía secreta, personal.
ecos y sonidos que desconocemos cómo influyeron exactamente en la zona de San Agustín, donde ahora nos encontramos, porque no hay construcciones de ese tipo, es decir, no hay pirámides, no hay patios de esa naturaleza. Solo estas figuras. Solo estas figuras y estas mesitas, estos dólmenes. Las casas que se construyeron en su momento fueron hechas con materiales perecederos, con maderas y con barro, y no han sobrevivido hasta nuestros días. Y sin embargo esos hombres jaguares o lo que sea que son para la eternidad. Son para la eternidad, están hechos en piedra. Vamos a ver si tenemos ahora esas declaraciones. Esas declaraciones de Francisco, sí. Por estudios paleobotánicos que se han hecho en una región vecina que es el Valle de la Plata, hemos encontrado polen de coca solo asociado al periodo clásico regional, que es el periodo del florecimiento escultórico y es el periodo, ante todo, en donde surge el liderazgo político asociado a características ideológicas. Y en esos estados alterados de conciencia, donde entra el brujo, y la brujería es fundamental, incluso nuestra pregunta va sobre eso y lo vais a entender en la segunda hora, esos estados en los que el brujo se convierte en un ser diferente a los demás, empieza una transformación, muchas veces en felino. Se ha hablado mucho, yo no sé si esto tiene que ver, en esos hombres felino de América. ¿Tiene algo que ver? Tiene que ver. De hecho, fíjate que la ingestión de estas sustancias, según Francisco Romano, el arqueólogo responsable de estas excavaciones ahora en San Agustín, tiene mucho que ver con la aparición de la cultura. Es decir, antes de la ingestión de estas sustancias estábamos hablando de pueblos primitivos que tenían una relación muy elemental, muy básica entre sí y con los elementos, pero es a partir de ahí donde se produce la verdadera transformación. Y esto me recordó especialmente una teoría que muy pocas veces se recuerda, pero que a mí me parece muy interesante, de un antropólogo norteamericano llamado Terence McKenna, que él habla de cómo probablemente muchos de todos esos mitos del pasado, incluyendo el bíblico, de la ingestión de la manzana por parte de Eva, en realidad serían símbolos de la ingestión de estas sustancias. Terence McKenna, en un libro que se llamaba El manjar de los dioses, hablaba precisamente de cómo el consumo de sustancias naturales, como la coca o como el cactus San Pedro en otros lugares de América, como la ayahuasca o el peyote, lo que hicieron fue cambiar en la estructura receptiva del cerebro humano y pasamos de primitivos, de humanos primitivos, a humanos complejos. Hay un salto ahí. Hay un salto. Se ha intentado incluso verificar, midiendo esos colmillos, de las 360 estatuas, decías, Javier, para saber qué animal está fundido con los hombres ahí. Bueno, de hecho, un profesor de la Universidad de Tolima, que es un experto en la cultura de San Agustín, César Augusto Belandia, ha hecho como una especie de censo de esos colmillos y ha llegado a una conclusión muy interesante, porque asegura que pertenecen a distintas especies. No todas son felinos, apenas de las que él ha inventariado unas 30 claramente serían, por ejemplo, de jaguares, pero los famosos y terribles hombres jaguar. Exacto, pero digamos que ahí habría una mezcla de varios animales. Por ejemplo, caimanes. También habría hombres caimán. ¿Hombres caimán? Hombres caimán. De hecho, hay varias estatuas de caimanes muy llamativas en otras de las regiones, digamos, colindantes al parque arqueológico, como Isnos, en el llamado Alto de los Ídolos. Allí todos los lugares tienen nombres muy evocadores, donde encuentras este tipo de personajes extraños. Hay también unos personajes de unos 3 metros de envergadura, 2,5 más o menos. Pero casi todos gigantes, sí, claro. Sí, muchos muy desproporcionados, muy grandes, que las llaman las estatuas del doble yo o del otro yo, donde aparece la figura del humano, del chamán, digamos, o del personaje noble que se quiera representar, con alguien sobre los hombros, sobre la espalda, como si fuera una especie de sombra, espíritu, o alguien que quisiera poseerlo en un momento dado, ¿no? Y para rematar toda esta visita extraña, este recorrido por imágenes, algunas de ellas muy desconcertantes, nos encontramos en el llamado Bosque de las Estatuas, también en uno de los rincones del Parque Arqueológico de San Agustín de Colombia, una colección de figuras en las que se ve, por ejemplo, orangutanes o monos copulando con seres humanos, ¿no? ¿Qué recuerda eso? Es decir, ese bestialismo en ese instante está evocando un pasaje que pasó, que ocurrió, que se rememora en los tiempos más remotos. Y que nadie sabe nada.
Esa es la conclusión. Con cada una de las personas con las que yo me entrevisté en los días que estuve en San Agustín, me tropecé con teorías diferentes. De hecho, por ejemplo, recuerdo con digamos, especial intensidad mis conversaciones con un autor, con un escritor de Neiva, que fue el que me recibió. Él se llama Elías Falla. Acababa de publicar un libro titulado San Agustín, la interpretación del mensaje, en donde aseguraba que en realidad el parque arqueológico de San Agustín daba la impresión de ser una especie de jardín del Edén, una suerte de reconstrucción en piedra de lo que sería la evolución humana, como si hubiera el interés de reflejar distintas fases de la evolución de nuestra especie después de haberse mezclado el ser humano con dioses venidos del cielo.